Si tienes hambre todo el tiempo y te dan ganas de comer cada 3 horas, sobre todo dulces, pueden ser por varios motivos. Uno de ellos puede ser por falta de gestión emocional, puede ser simplemente porque tengas que ajustar algunos alimentos en tu dieta, o también puede ser un desajuste hormonal, que esos suelen ser los factores más importantes. Entonces vamos desde lo más simple a lo más complejo. Uno de ellos, en cuanto a la gestión emocional, puede ser por muchos motivos, como por ejemplo el aburrimiento. Seguramente te ha pasado que un día vas a la nevera y simplemente ves qué hay y tienes como esa costumbre, luego te sientas en el sofá, vas a ver la televisión o a hacer otra actividad y de repente vuelves a la nevera y dices, pero es que ya estuve aquí hace un par de minutos y no cogí nada, y vuelves y sales o coges cualquier cosa que vas pillando, y simplemente podríamos denominarla como el hambre de aburrimiento. Cuando pasas más tiempo en casa tiendes a comer de más, así que esto simplemente es algo relativamente sencillo de resolver, simplemente conteniendo más actividad, haciendo algo que te haga feliz, algo que te guste. De esa forma tu mente va a estar mucho más ocupada y en este caso vas a llenar ese vacío no con comida sino con actividades, y es muy simple y se suele ser algo muy típico, así que ese será uno de los factores más importantes. De hecho, cuando se realiza, por ejemplo, el ayuno intermitente, uno de, digamos, de las cosas más difíciles de llevar suele ser cuando tienes mucho tiempo libre, ya que vas a empezar a comer por aburrimiento, así que sería de las primeras cosas que haría si este es tu caso. Ahora, otra de las cosas en cuanto a la gestión emocional, simplemente es un estrés constante. Cuando tienes estrés constante, una forma de callar tus pensamientos, una forma de sentir menos estrés y más felicidad, más ese sentido de placer, suele ser simplemente con comer cosas dulces que te generen placer instantáneo, como puede ser chocolates, como puede ser golosinas, cualquier tipo de dulce principalmente, ya que la sensación de bienestar, la sensación de placer es inmediata. Así que es una forma fácil de desestresarte, pero no es la manera más sana. Lo más importante en esos casos, cuando es un estrés que está ahí crónico, que se repite todo el tiempo, en este caso sería resolverlo, porque de esta forma vamos a poder controlar el problema de raíz, ya que eso son en cuanto a gestión emocional, y por ahí también se puede abarcar un poco más, pero bueno, cuando hablamos de emociones suelen estar relacionados de este tipo: aburrimiento, puede ser por estrés, puede ser por tristeza o incluso por felicidad. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando realmente tenemos hambre, si es por esta gestión emocional. Por otro lado, vamos a ver el tema de la alimentación. Uno de ellos es simplemente por comer muchos carbohidratos todo el tiempo, ya que los carbohidratos, y cuanto más simple seas, cuanto más ultraprocesado sea en este caso, más hambre va a generar, y lo conectaremos con el último punto, que son las hormonas, ya que tú cuando comes azúcar con mucha frecuencia o carbohidratos, porque muchas veces pensamos que no, es que si no me sabe dulce no es un carbohidrato, no es un azúcar, cuando realmente cuando tu cuerpo lo digiere al final se convierte en glucosa, que es lo que popularmente se conoce como azúcar. No tiene por qué saberte dulce un alimento para decir que tiene azúcar, realmente no tiene nada que ver, ya que depende mucho de la composición de este alimento como tal. Entonces, por ejemplo, cuando tú consumes arroz, pasta, bollería, así sea simple, por ejemplo un pan que no tenga mucho sabor, esto al final sigue siendo azúcar, y cuando tu cuerpo lo digiere muy rápido, y cuando lo digiere muy rápido al final te genera un pico de azúcar en tu sangre, y esto hace que tu insulina tenga que subir para poder utilizar toda esa glucosa, porque es mucha azúcar de la que tu cuerpo realmente puede gestionar, ya que viene de una forma procesada a la cual tus genes no esperan. Entonces cuando tú consumes mucho azúcar de golpe, tu cuerpo tiene que gestionarlo, y una forma de ello es aumentando los niveles de insulina, y esto hace que en pocos minutos te dé un bajón. Es por ello que muchas veces a lo mejor no tienes ni siquiera hambre, te comes un dulce, un trocito de dulce, una galleta, o te comes una chocolatina un montón de azucarada, y al momento tienes más hambre que al inicio. ¿Por qué? Es porque en este caso has despertado tu cuerpo en cuanto a la digestión se refiere, y también has generado ese pico de glucosa, ese pico de insulina, que después al poco tiempo te hace dar hambre. Es por ello que es una mala elección cuando tú, por ejemplo, desayunas únicamente un carbohidrato y es procesado, por ejemplo, y a media mañana comes fruta. Que sí, que la fruta no es que sea mala de por sí, pero si comes una fruta sola, o a lo mejor te comes un zumo de fruta, en este caso te lo bebes, al final, al momento vas a volver a tener hambre y vas a decir, es que necesito comer todo el tiempo porque necesito energía, y realmente estás consumiendo energía. Lo que pasa es que en cuanto a la elección de alimentos, estás consumiendo los más procesados, que se digieren muy rápido y al final generan esos picos de azúcar en tu sangre, y al final hace que tengas hambre nuevamente, ya que la insulina, cuando coges toda esa glucosa, la almacena principalmente en tu hígado. Entonces coge tanta glucosa que básicamente en tu sangre queda poca, y es cuando sientes ese bajón, porque toda esa azúcar que tenía, que era un montón de energía, la ha acumulado, porque era más energía de la que podía acumular, de la que podía utilizar en ese momento. Así que es por ello que se acumula y te quedas prácticamente con poca energía en ese momento.
Si es verdad que si dejas pasar esta hambre, puedes mantenerte sin ningún problema. Lo que pasa es que tu cuerpo instintivamente te va a decir que comas nuevamente, a pesar de haber comido hace un par de minutos. Así que la elección de alimentos es muy importante. Si tienes hambre de verdad, aquí vamos con el siguiente tip en cuanto a la alimentación, es que consumas alimentos ricos en proteína, ya que la proteína tiene un factor muy importante y es el de la saciedad. De hecho, la proteína es el macronutriente más importante de todos y es el más saciante de ellos. Entonces, de hecho, cuando hablamos de la estructura de una dieta, si nos quedáramos con un macronutriente que fuera el más importante de todos, va a ser la proteína. La proteína te va a construir la masa muscular, te va a construir todo lo que están esos tejidos de nuestro cuerpo, los órganos, la piel, en este caso las uñas, el cabello, se compone de proteínas. Muchas hormonas de tu cuerpo se sintetizan a partir de las proteínas, así que es importante tener este alimento en toda tu dieta. De hecho, un déficit de proteínas va a hacer que se te caiga el pelo, va a hacer que las uñas se rompan con más facilidad, va a hacer que la piel, digamos, no se cure muy rápidamente si tiene alguna herida, por ejemplo, o la masa muscular se vea disminuida simplemente si consumes poca proteína, de las que tú necesites, en este caso, si consumes por debajo. Es por ello que la proteína es muy importante en tu alimentación. De hecho, vas a notar que cuando comes un plato de comida en general, va a llenarte mucho más 100 calorías provenientes de carne, por ejemplo, que 100 calorías provenientes de arroz. De hecho, te vas a dar cuenta que arroz puedes comer mucho más, o por ejemplo los espaguetis, la pasta, puedes comer una cantidad considerable, pero si colocamos en un plato al lado la misma cantidad de energía, de calorías que contiene esta pasta en forma de pollo, en forma de carne o pescado, te va a llenar muchísimo más e incluso puede que no te la comas toda la cantidad simplemente porque te genera mucha más saciedad. Y ahí está la clave. Así que recuerda, cuando realices una comida, por ejemplo el desayuno, la comida y cena, que son las comidas principales, agregar una fuente importante de proteínas para que de esta forma no tengas hambre todo el tiempo. Yo personalmente cuando hago una comida, o a lo mejor cuando estoy fuera y estoy de vacaciones o de viaje o lo que sea, y por lo que sea, el plato es cargado de carbohidratos o simplemente una ensalada, que es muy sana y demás, pero si no contiene una fuente de proteína, cuando como tengo esa sensación de que no he comido. Entonces quedo como, incluso hasta de mal humor, y es como que he comido, he pagado por esa comida, pero siento que no he comido. Ahora, cuando llegue a casa tengo que volver a comer. ¿Por qué? Porque no he comido lo que mi cuerpo requiere. Y además cuando te acostumbras a comer proteína, vas a sentir esa sensación de que si no la comes, te falta algo. Y es precisamente eso, la proteína. Así que siempre en tus platos principales, sobre todo, consume una fuente de proteína, porque si no, al final vas a tener hambre todo el tiempo y posiblemente tengas este déficit de proteína si no lo consumes con frecuencia. Así que es súper importante. Por último, y no menos importante, es las hormonas. También voy a hablar otro vídeo de este tema, pero para que te hagas una idea, pues tu cuerpo al final lo controlan tus hormonas. Si por ejemplo, como hablamos en un principio, si consumes azúcar con frecuencia, en este caso, ¿qué va a pasar? La insulina va a subir con mucha más intensidad y cuando coge toda esta glucosa y la almacena, sí, baja la insulina, pero hace que la insulina esté baja y sobre todo la glucosa va a bajar mucho más bajo de lo que debería y no va a estar estable. Es decir, está estable, estás bien con energía, hay ese subidón, pero cuando baja por debajo de esa estabilidad. Entonces, cuando está por debajo, ahí es cuando vas a sentir esta hambre. ¿Y qué ha hecho que esté por debajo esta comida que has hecho? A pesar, porque es irónico, de que has consumido glucosa, has consumido azúcar, que te genera más cantidad, al final estás por debajo. Es precisamente por este pico de insulina, por la, digamos, mala gestión de este alimento, porque has elegido uno que a lo mejor no era el mejor, como por ejemplo los azúcares. Entonces, en estos casos, al final eso se le denominan picos de insulina y cuando una persona come eso todo el tiempo, al final todas sus hormonas están así en cuanto a la insulina se refiere y todo el tiempo está con hambre. Y eso al final, la sensación de hambre te lo dan las hormonas, principalmente por ejemplo la grelina, que es una hormona que en este caso la segrega el estómago. Cuando el estómago está contraído, está digamos pequeño, necesita digamos en este caso más cantidad de comida y bueno, está súper relacionado la grelina y la insulina, por ejemplo. Entonces, cuando la insulina pasa ese tipo de cosas, pues vas a tener más hambre, simplemente por estas hormonas. Y lo mismo pasa cuando hablamos del inicio de la gestión emocional. Si sientes estrés, si sientes, por ejemplo, ansiedad, también vas a sentir un poco de hambre. Entonces, si gestionas mejor tus emociones y gestionas mejor tus hormonas en general, vas a sentir, digamos, más estabilidad en todo, tanto en el hambre como en otras áreas de tu vida. Así que es importante mantener una estabilidad prácticamente siempre. Y eso se logra controlando, en ese caso, tu estado emocional, controlando los alimentos que consumes, consumiendo suficiente proteína, consumiendo menos azúcares si en este caso lo consumes con mucha frecuencia, y de esta forma vas a mantener estas hormonas mucho más fácil y al final vas a comer menos veces. ¿Cuántas veces es recomendable comer?
comer, las que tu cuerpo te pida, siempre y cuando comas comida de verdad, porque ten en cuenta que cuanto peor comas, más hambre vas a tener, así que esta hambre no es real. Bueno, es real porque la sientes, pero no estás nutriendo tu cuerpo. Si comes comida de verdad, es posiblemente que comas 3 o incluso 4 veces al día. Y por ejemplo, si un día te levantas sin hambre, no comes, pero cuando comas, come comida real, que es la regla más importante. Y al final, tu cuerpo se va a autorregular, y si por ejemplo tienes problemas con el sobrepeso, vas a ver que tu cuerpo se autorregula mucho más fácil y vas a mantener un peso saludable. Así que eso será lo más importante. Ahora, te recuerdo que si a lo mejor quieres aprender un poco más sobre nutrición, sobre entrenamiento y qué tipo de alimentación debes de tener según tu tipo de cuerpo, según tu objetivo, y también qué tipo de entrenamiento si lo deseas incluir, lo cual te recomiendo en tu estilo de vida, realiza mi test gratuito donde te explico exactamente qué tipo de entrenamiento tienes que hacer según tu edad, según tu género, según tu objetivo, y también te explico qué dieta debes de llevar a cabo para este objetivo, porque la alimentación y el entrenamiento tienen que estar acordes según tus objetivos y tu estado actual. Así que es súper importante, es totalmente gratuito este test. Te va a salir una clase de aproximadamente 20 minutos donde voy al grano, como el día de hoy, y te va a explicar exactamente qué tienes que hacer según ese objetivo en concreto. Así que nada, espero que te sea de muchísima utilidad. No olvides, importante, suscríbete a mi canal si quieres ver más contenido como este, y nos vemos en la próxima.